Muy parecidos con la realidad, ¿cierto? Bueno, el día de hoy vamos a estudiar acerca de una mujer. ¿Cómo se llama? Rebeca, ¿cierto? ¿Y en qué parte, en qué libro de la Biblia se encuentra su vida? En Génesis, muy bien, ¿cierto? Y vamos a estudiar un poquito acerca de la vida de ella, a ver cómo fue ella. Voy a darles una pequeña introducción, ¿listo? Vamos a escuchar. Rebeca, pues ella fue la esposa de Isaac, ¿cierto? Pero vamos a conocer un poquito de Isaac, ¿cierto? Los padres de Isaac fueron Abraham y Sara. Muy bien, los vamos a poner a recordar. Los padres de Isaac fueron Abraham y Sara. ¿Sabían que Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años para que Isaac llegara? Ese fue el tiempo desde que Abraham, Dios le dijo, voy a darte tierra y descendencia, ¿cierto? Esa fue la orden que el Señor Dios le dijo, la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero desde que le dio esa promesa hasta que nació Isaac pasaron 25 años, ¿listo? Resulta de que Isaac tiene un medio hermano que se llama Ismael, muy bien, ¿cierto? Ese es su medio hermano, ¿listo? Isaac conoció de primera mano la fe y la provisión de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo conocería él de primera mano? Isaac. Cuando su papá lo tuvo que llevar a un monte, ¿cierto? Y allí Dios dio la provisión de un carnero, ¿cierto? Él vio de primera mano, ¿cierto? Que Dios era un Dios fiel, que era un Dios real. Él lo conoció de primera mano. Resulta de que Isaac pierde a su mamá cuando él tiene 37 años. Él perdió a su mamita cuando Isaac tenía 37 años. Resulta de que Isaac también viene de una familia en la que hay criados y mayordomos. O sea que era un hombre rico. Mami, ese era el chico que decía que había llegado a la iglesia, ¿cierto? Era un hombre que tenía recursos. Abraham era un hombre que tenía recursos. Pues por ende la heredad o todo lo que Abraham tenía pasaba pues a Isaac. O sea que Isaac era un hombre pues con recursos. Resulta de que su papá se preocupa por una área en la que Isaac todavía no estaba preocupado, ¿cierto? Abraham dice, bueno, yo tengo que empezar a buscarle una esposa, ¿cierto? Porque mi chiquitico de 37 años todavía vive aquí, ¿cierto? Y nada que ¿cierto? Entonces, él manda una labor grande que es a su mayordomo, ¿cierto? A su criado, su persona de mayor confianza, a buscar una esposa para que nos despertáramos, ¿cierto? A buscar una esposa para Isaac, ¿cierto? Pero resulta de que Abraham le dice al criado, bueno, tú tienes que buscar una esposa para mi hijo, pero no la voy a tomar de donde yo vivo, que era la tierra de Canaán, un pueblo nada dentro de los parámetros de Dios. Él le dice, tienes que volver a mi tierra, de donde yo vengo, para que de allí me busques una esposa para mi hijo. Esa fue la labor, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a conocer quién era Rebeca, ¿cierto? Cómo la halló y qué hizo ese mayordomo para ver. Pero vamos a conocer de ella 3 áreas de su vida personal, su vida familiar y sus inicios de hogar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias, Señor, también por lo que nos has permitido, Señor, aprender. Señor, te suplicamos, Señor, y te pedimos que seas tú recordando, Señor, a mi vida propiamente, Señor, lo que he podido, Señor, aprender y he podido también estudiar. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades puedan, Señor, ser aplicables a nuestras vidas y que no solamente lo oigamos, Señor, sino que podamos también colocarlo, Señor Dios, en práctica y que podamos ser mujeres como Rebeca, con un corazón valiente, Señor, para ti. Te damos gracias por esta tarde, por las hermanas que nos acompañan el día de hoy. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Vamos a ir todas a Génesis 24. Ya teniendo esto en contexto, ¿cierto? ¿Quién era Isaac? ¿De dónde era su familia? Vamos a entrar a conocerla a ella, ¿listo?
Resulta de que el mayordomo tuvo que hacer un largo viaje, ¿sí? Él tuvo que irse. Dice que este criado tomó 10 camellos y tomó varias personas para que le acompañaran en su largo camino. Resulta de que este criado dice, bueno, ¿cómo voy a hallarla? Una labor importante, ¿cierto? Este tema lo estuvimos viendo con Pastor Daniel, recuerdo, hace poco, y vamos a solamente a tomar algunas cosas. Resulta de que este criado dice, bueno, yo tengo que buscar esta esposa para el hijo de mi jefe, por así decirlo. Resulta de que él dice, bueno, voy a hacer algo, y vamos juntas a mirar la lectura desde el versículo 14, voy a leerlo. Génesis 24:14 dice, el criado dice, bueno, tengo que conseguirla, voy a tomar estos parámetros. Dice el 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Una respuesta así, ¿cierto? Y solamente lo pensé, dijo, Señor, la mujer que llegara, ¿cierto? Y yo le dije, oye, ¿me puedes por favor dar de beber? Y aparte tenía que darle de beber ¿a cuántos camellos? A 10 camellos, ¿cierto? Resulta de que esta mujer llegó en ese instante, pero algo que me llama mucho la atención de ella, la voy a poner aquí, es la descripción que hace en el versículo 16. Dice que la doncella era de aspecto muy hermoso, ¿cierto? Y que varón no había conocido, la cual descendió a su fuente y bueno, llenó su cántaro y se volvía. Algo muy importante, en el primer sketch, en el primer monólogo que representaron aquí mis hermanas, ¿cierto? Ella se preocupaba más ¿por qué? Por su belleza, ¿cierto? Por su belleza física, y aún quería ponerle hasta un versículo bíblico para ser muy espiritual, ¿cierto? Pero esta mujer dice que él tan pronto la vio, ¿cierto? Ella le dijo, ¿quieres de beber? Y le da de beber a sus camellos, pero dice que la doncella era de un aspecto muy hermoso, ¿cierto? Y probablemente esta mujer no necesitaba tanto para verse hermosa, ¿cierto? Dice que él la vio y su aspecto de ella era muy bella, físicamente. Interiormente dice que virgen a la que varón no había conocido. Físicamente hermosa, interiormente pura. Vamos a mirar y a conocer más acerca de ella. Vamos a seguir leyendo. Desde el versículo 17 en adelante dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, ¿cómo estaba? Maravillado de ella, ¿cierto? Callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Una mujer diligente, ¿cierto? Una mujer que al trabajo no le decía, ay no, ¿cierto? Como ahora la juventud, o ahora como nosotras mujeres, ¿cierto? También grandes, nos da pereza muchas veces hacer muchas cosas, tenemos nuestra casa patas arriba y decimos, ay, luego, ¿cierto? O ay, es que tengo un mundo de ropa para la, pero no, eso luego ¿cierto? Y ahora no somos muchas veces diligentes, ¿cierto? Preferimos todo irlo a comprar que nosotras mismas hacer, ¿cierto? Esta jovencita, era una jovencita, ¿cierto?
Entonces, hemos visto dos cosas. La primera, exteriormente era hermosa, interiormente era pura. Y ahora, algo muy importante, que en su trabajo era diligente, ¿cierto? Estuve leyendo y no sé cuántos litros de agua tiene que tomar un camello. Más de 160 litros de agua. Era mucho trabajo para ella, ¿cierto? Y nomás uno trapea y uno dice, ¿cierto? Imagínate tener que sacar agua de ese cántaro y dar a beber a 10 camellos, ¿cierto? Tercera característica de ella fue una mujer diligente en su trabajo. Pero aparte, algo que me encanta, una característica de esta mujer. Sigamos leyendo. El versículo en donde quedamos en el 22. Listo. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Jacob. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Una mujer amable, ¿cierto? Y no sé cuántas de nosotras tengamos de pronto esa otra virtud, ¿cierto? Repasemos. Físicamente, hermosa. Interiormente, pura. En su trabajo fue, y ahora amable para con otros, para con los demás, ¿cierto? Ella no lo conocía, ¿cierto? Y antes le dice, no, tranquila, sigamos aquí a nuestra casa, claro, y dice que hay en nuestra casa paja y mucho forraje, lugar para donde pueda usted posar. Este hombre no venía solo. En el versículo 32 pueden mirarlo, dice que también venía con otras personas, con otros hombres. No sé cuántos hombres venían con él, pero era una labor que ella iba a hacer. Fue una mujer amable. Estas 4 características, cualidades, virtudes que vimos: físicamente hermosa, interiormente pura, diligente en su trabajo y amable para con otros, nos hacen ver una mujer personalmente en integridad, una mujer completa, ¿cierto? Exteriormente, interiormente, en su trabajo y en su trato para con los demás. Y no sé cuántas de nosotras podamos tener de pronto esta palabra, ¿cierto? Decimos, bueno, me falta tal cosa, ¿cierto? Trabajar no en tanto en mi parte exterior, ¿cierto? No fijarme tanto en cómo estoy hoy, ¿cierto? Claro, es importante bañarnos, arreglarnos, porque no vamos a salir de como queramos, pero no dedicarle eso, que eso no sea nuestra prioridad, ¿cierto? Pura, ¿cómo está nuestro interior, ¿cierto? A nuestras señoritas, ¿qué tanto vemos, qué tanto permitimos oír ahora con la música que nos habla tanto del sexo, de tener relaciones antes de, que no importa cómo prestes tu cuerpo para que hagan contigo? Y aún nosotras, las mujeres adultas, en lo que ven nuestros ojos, ¿cierto? Porque a veces vemos novelas en donde pasa de todo en la novela y uno le pueden decir a los niños, no, usted no vea eso. Bueno, el niño se va, pero tú te quedas viendo eso, ¿cierto? Y a veces pasa, no vas a ver esta serie, no, esa serie de Netflix no la podemos ver, ¿cierto? Y menos tú de chiquitico, vete para tu habitación. Pero nosotras de grandes sí vemos eso, puramente, puro, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Qué tanto nosotras vemos? Aunque tanto nosotras escuchamos. Lo que escuchamos daña nuestra pureza, lo que hay en nuestro corazón. Otra cosa, la diligencia en su trabajo. Las señoritas que ya trabajan, las adolescentes, no sé cuántas adolescentes nos acompañen hoy, pero que son diligentes en su trabajo, en lo que les manda mamá, ¿cierto? O papá para hacer en casa. Las señoritas en su área laboral, ¿cierto? Que el jefe le pide hacer tal cosa y ¡ay, otra vez yo! ¿Y por qué yo? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Nosotras, diligentes en nuestra casa, en nuestras funciones de hogar. O tal vez nuestro esposo llega y dice, ¡ay, el pantalón que necesito! ¡Uy! Pues es que yo no lo he lavado y menos lo he planchado. Y el esposo, pero si Lucy hace como 15 días,
¿cierto? ¿Y qué pasa con nuestra diligencia? Lo que les decía hoy, a veces preferimos todo comprarlo, pero no nosotras mismas hacerlo, dar la diligencia. La amabilidad para con otros, ¿cierto? Esta señorita. A veces hay adolescentes que uno les dice, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Amables, ¿cierto? Uno dice, es más amable un limoncito, ¿cierto? Nosotras, ya las más grandecitas, ¿cierto? Amables, somos amables para con otros. De pronto aún aquí, dentro del ambiente de iglesia, nos prestamos para otros. Tenemos una sonrisa, una amabilidad para con otros, o tal vez nuestra cara todo lo dice con que ni siquiera le voy a decir buenos días ni buenas tardes, porque no, gracias, ya me asustó con solo acercarme, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros en esta parte de integridad? Resulta de que esta mujer, este criado, le dio estos pendientes, es esto que ella tenía. ¿Quieren saber cómo fueron puestos estos regalos? Vamos al versículo 47. Solamente es un dato. Bueno, dice allí, entonces le pregunté y le dije, ya ahorita vamos a ver qué dice esto. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio luz a Milca. Ya vamos a ver ese trabalenguas. Entonces le puse un pendiente, ¿en dónde? En su nariz, y brazaletes en sus brazos. Era como una costumbre, una marca, ¿cierto? ¿Quién quiere ser marcada con un brazalete? Con una naricera, pero era de oro, era lo importante. Así sí, cualquiera. Hasta yo, sí, yo también. Bueno, era un dato, ¿cómo se diría? Un chascarrillo, ¿cierto? ¿Dónde fue puesto? Ahora vamos a verla a ella. Ya la vimos a ella. ¿Quién era ella? ¿Qué cualidades, qué cosas vio este hombre en ella? Ahora vamos a pasar a su vida familiar. Resulta de que Rebeca, ella ya sabía, ¿cierto? El criado estuvo hablando con ella y le dijo, bueno, ¿tú de quién eres hija? Para resumir ese trabalenguas, soy hija de Milca, bla, 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 que uno dice, uy, pero al fin, ¿de quién era hija, cierto? El caso es que ella, Rebeca, era nieta del hermano de Abraham, que se llamaba Nacor. Ella era nieta del hermano de Abraham. ¿Cumplía dentro del parámetro que Abraham pedía? Sí. Entonces el criado diría, esa es, ¿cierto? Ella es. Pero ahora tenía él una tarea grande, que era ir a hablar con sus padres, ¿cierto? Resulta de que esta doncella, en el versículo 28 vamos a leer, la doncella, Rebeca, corrió e hizo saber en casa de quién, de su madre, estas cosas. Ella ya sabía que venían por ella. Versículo 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio que el pendiente y los brazos en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y bueno, le contó todo. El versículo 31, Labán le dijo, ¡oh, ven, bendito Jehová! ¿Cierto? Vemos era el hermano de Rebeca, pero si leemos Génesis, era un hombre que era muy codicioso, por allí nos lo dijeron, ¿cierto? Y yo creo que tan pronto le vería ese pendiente brillante, Rebeca dijo, ¿quién será ese cuñadito, cierto? Resulta de que este hombre ingresan, ¿cierto? Y resulta de que Labán los hace seguir, dice el versículo 32, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Resulta que le dicen, bueno, ¿quieren sentarse? Les voy a poner algo de comida porque ustedes deben venir con hambre, pero el criado dice, no, antes de comer yo vengo porque vengo por una labor y antes de comer quiero saber qué va a pasar con esta labor. Resulta de que Labán, el criado habla con Labán, con Betuel, el papá de Rebeca, y con su mamá, y le cuenta, le vuelve a contar toda la historia. Mi jefe, Abraham, me mandó a buscar una esposa y requiere que sea de la tierra de su descendencia. Este hombre ha sido prosperado por Dios, ¿cierto? Pero pues
como por así decirlo, yo necesito el permiso, ¿cierto? Yo oré a Dios y Dios me mostró que era Rebeca, ¿cierto? Y ahora pues yo quiero saber ustedes qué piensan, qué opinan, ¿cierto? Resulta de que él dice, el versículo 41, para hacerlo un poquito más corto, resumido, él le dice, bueno, si ustedes no les parece, yo voy a quedar libre del juramento. Si ustedes de pronto dicen, no me parece, está bien. Resulta de que en el versículo en el versículo 50, él le dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho, ¿quién? Jehová, ¿cierto? Este criado, ¿cierto?, habló con los padres, y los padres dicen, bueno, no hay ningún problema, de Jehová ha salido esto. Les quiero hacer una pregunta a ustedes, madres. ¿Cómo son sus actitudes frente al noviazgo de sus hijos? ¿Cierto? Y a ustedes, hermanas, ¿cómo pensarían en el noviazgo de sus hermanos? ¿Cierto? A las mamás les digo, ¿cierto? A veces, ¿cierto?, las mamis pueden decir, miramos, bueno, se mira algunas, ¿cierto? No quiero decir que haya alguna aquí, pero a veces solamente miramos nuestra conveniencia, ¿cierto? A veces decimos, bueno, de pronto se sienta el muchacho y la chica y le dice, bueno, pero mi hijito, yo no me puedo quedar sola, ¿cierto? Ella es la luz de mis ojos, mi tesorito, ¿cierto? Y a veces de pronto el novio puede decirle, sí, claro, suegrita, usted se va a vivir conmigo, ¿cierto? Y entonces la mamá puede decir, ay, claro, mijito, ese es, ¿cierto? Sí, mamita, ese es. O a veces, tal vez como en el sketch o la representación, cuando el chico tiene recursos, ¿cierto? Y quiero que pensemos en esas cosas, porque a veces decimos, no, dentro del pueblo de Dios no puede ser así. O decimos, no, eso no es así. Pero mis amadas hermanas, nuestro corazón no puede, les hablo a ustedes porque no soy madre, pero sus corazones no pueden ser así, ¿cierto? Hay que fijarse en cualidades y las vamos a ver rápidamente, pero no podemos aprobar o desaprobar según nuestra conveniencia o según nuestros propios parámetros. Si el chico tiene, ¿cuánto tienes en tu extracto bancario? ¿Cierto? O si tú ya tienes, bueno, no sé, que tenga casa, carro, claro, son cosas importantes, pero no lo puede ser el todo no puede ser centrado allí. A veces, de cierta posición económica, ¿cierto? O de cierta posición religiosa. Es que es el hijo del pastor. Claro, mamita, ¿cierto? O el hijo del diácono. Claro, mamita, ¿cierto? O el hijo de cierto, no sé, personaje político, lo que sea. Hay casos, ¿cierto?, en los que dentro del mismo pueblo de Dios, uno pregunta o le pregunta a la mamá, ay, la señorita se va a casar. Sí, y el chico es creyente, pues él asiste regularmente, pero eso sí tiene un puesto espectacular y gana muy bien. ¿Y dónde está el parámetro que el Señor Dios ha dado? ¿Cierto? La persona puede ganar todos los miles de millones, pero si su relación no está con nuestro Señor, mi amada hermana, ella va a ser tratada como el tarapero de casa, ¿cierto? O va a ser tratada como otra más. Y mis amadas señoritas, no nos fijemos solamente por cuánto tiene o quién es dentro de una posición económica, o porque es que él sí tiene y me puede dar, o porque es que él sí tiene cierta posición y yo voy a tomar esa posición. No podemos nunca ver o limitar, ¿cierto?, los noviazgos de sus hijos, ¿cierto?, o de sus hermanos, porque a veces hay hermanas celosas. Mi hermano salió con tal, ¿y qué está haciendo por allá? ¿Y por qué no salió? ¿Y a qué horas va? ¿Cierto? No, mis amadas hermanas. ¿Qué es lo más importante que usted como mamá o como hermana puede hacer? Orar al Señor. El Señor va a tener a la persona indicada para su hijo, para su hija, en el tiempo de Dios. Pero debemos consultar a Jehová. Dice Labán y Betuel, de Jehová ha salido esto. Y dice el versículo 51, como lo ha dicho Jehová.
Esta fue una petición que fue bañada en oración y vino desde Abraham mismo. Y yo creo que Abraham, su criado se fue y yo creo que él quedaría orando, prospérale tu viaje para que mi hijo tenga la persona que tú has planeado para él. Analizarían que ustedes como madres, ¿cierto? La diligencia, ¿es un chico o una chica diligente? ¿Vale la pena para mí? ¿Es para mi hijo, para mi hija? ¿Cierto? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es la familia, cierto? Del chico o de la chica que pretende a mi hijo o a mi hija. ¿Cómo es su familia? Si es una familia dentro de dentro del ámbito religioso, igual, ¿cómo es su familia dentro del ámbito religioso? Porque a veces podemos aquí tener la mejor familia, ¿cierto? Pero adentro en casa sabemos cómo se comporta el chico o cómo se comporta la chica con papá o con mamá, ¿cierto? También conocer de él o de ella su crecimiento espiritual. Bueno, el chico o la chica viene, ¿cierto? Pero aparece como los cometas, ¿cierto? ¿Y cada cuánto? ¿Y el chico es fiel? Pues viene como una vez al mes, sí, ¿cierto? Pero ahí va, ¿cierto? Ahí va, él va en su crecimiento, una vez al mes, pero ahí va. Mi amada hermana o mi amada señorita, si usted está en un proceso de noviazgo, ¿cómo está él? Bueno, ya acabó un discipulado, ahora está sirviendo en la iglesia, pero ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cierto? ¿Cómo es su trabajo en el servicio, en la congregación? También en consultar a otros, a los pastores, a los ancianos, a los grupos de trabajo. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cierto? Usted como mamá puede preguntar esto. Y este chico trabaja en esta área. Y mi hermano, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted cómo ve a esta señorita? ¿Es una chica diligente o es una chica que nunca aparece? Pero preguntar, consultar a nuestro Señor, ¿cierto? Y por último, Dios va a abrir esas puertas sin forzar. Aquí ni Labán ni Betuel estaban, el criado no los tenía así, no les decía, bueno, yo veré porque pues mi jefe tiene recursos, ¿cierto? No, todo fluyó y dijo, sí, de Jehová ha salido esto es, mis amadas hermanas, esto es. Importante, orar, oren por eso. Tal vez ustedes dicen, no, pero mis chiquitos o mis chiquitas todavía son adolescentes, les falta tiempo, pero en la edad adolescente ya están observando, ¿cierto? Ya están diciendo, ay, este otro adolescente, esta otra chica, ¿cierto? Ya están en la edad de mirar. Mis amadas hermanas, para analizar. Resulta de que si ustedes miran dentro del contexto de esta historia, Rebeca nunca habló. Rebeca nunca estuvo allí diciendo, sí, mamá, por favor, es que mire cómo me luce ese brazalete, cómo me luce esas argollitas, mamá, por favor, no. Di que sí, ¿cierto, mamá? Pero por favor, ¿cierto? Y hasta Rebeca pueden decir, mire, mamá, si usted dice que sí le pueden dar hasta otras cositas, mamá, ayude, ¿cierto? No, ella no. Mis amadas hermanas, ella no. Y señoritas que ustedes no se han casado, cuando van allí a ese trabajo, ¿cierto? A ese trabajo donde el chico debe hablar con sus padres, ustedes guarden silencio, solamente oren. Ella nunca apareció. ¿Y saben cuándo apareció? Vamos a leerlo en el versículo 57. Ellos respondieron entonces, porque le iban a dejar quedar más tiempo, pero pues ellos dijeron, traigámosla y preguntémosle. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Ella nunca estuvo allí suplicando, por favor, ¿cierto? No, ella nunca lo hizo. Y vemos en ella algo muy importante. Sujeción. Y no solo sujeción para las jóvenes, las adolescentes, sino para ustedes como madres. Se están sujetando ustedes ante la dirección de Dios en la vida de sus hijos, o tal vez en mis propios intereses, en lo que yo creo que puede ser el prospecto para mi hijo o para mi hija. Mis amadas señoritas, ¿están sujetándose a lo que opine Dios para usted en su vida, la persona que Dios va a traer para su vida? O tal vez de pronto estamos nosotras, ¿cierto?, yendo en búsqueda de alguno, ¿cierto? A Rebeca Rebeca estaba aquí y a ella se lo trajeron. Ella no fue allá a decir, ay, hay un solterito por allí. No.
ella estuvo allí y todo fue movido en torno a ella para llevarle a la persona que el Señor Dios tenía para ella. Pasamos a la vida de hogar. Resulta que vamos a pasar al capítulo 25 y entramos al versículo 19. En este lapso de tiempo ya ellos se han casado, ¿cierto? Al final ella fue llevada, fue presentada a Isaac, pasó un cierto tiempo y su suegro muere, Abraham muere. Después de ese tiempo inician ellos su vida de hogar, ¿cierto? Están recién casados. Recuerden la época de recién casadas, hermanos. Listo. Resulta de que Isaac y Rebeca se casan. Pero en este pasaje vienen algunas pruebas a la vida de esta pareja. 2 pruebas importantes. Y mis amadas hermanas, ustedes dirán, bueno, las señoritas dirán, bueno, pues eso ya les toca a ellas. No, vamos a entrar a mirar 2 pruebas. Y la primera vamos a leerla en el versículo 19, versículo 19 y 20, perdón, un segundo. Gracias. Sí, estoy viendo. Gracias. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Y era Isaac de cuántos? 40 años. Era un chiquitico. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Resulta que dice que el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer porque era estéril. Primer prueba. Resulta de que esta mujer inician su vida de hogar y no llegan los criaturitos. Y resulta que cuando Dios le dice a Abraham que de ti vendrá una gran nación, ¿cierto? Y Abraham tuvo que esperar mucho tiempo para que llegara Isaac a sus vidas. Ahora Isaac se casa y su hija, su esposa es estéril. Les voy a contar un poquito acerca de la esterilidad en los tiempos antiguos, ¿sí? Para que tengamos un contexto de cómo ella estaba viviendo, ¿cierto? Porque podemos decir ahora en la actualidad, la esterilidad, como decían en el último sketch, ¡qué dicha! No tener que criarle, ¿cierto? ¡Qué alegría! No tener que ni pararnos, ni vestirlos, ni hacerles, ¿cierto? Y ahora hay muchas señoritas y adolescentes con el pensamiento que aún dicen, ojalá el Señor Dios me hiciera un estéril, o yo no tuviera hijos, ¿cierto? O yo me voy a casar, pero los hijos no estarán nunca dentro de mis planes. Vamos a conocer cómo era una mujer estéril en los tiempos antiguos. Escuchemos, por favor. La esterilidad en los tiempos bíblicos venía acompañada de sufrimiento y vergüenza, ya que era vivida como una desobediencia al mandato de Dios. En Génesis 1:22 dice, les dijo Dios cuando estaba recién creando el mundo, dice, bueno, que aún los peces del mar fructificaran y multiplicaran. A Adán y Eva los dijo, júntense para que fructifiquen y multipliquen, ¿cierto? La esterilidad era considerada como un castigo divino y solo era atribuido a la mujer y no al hombre. Entonces, si nos casábamos y el estéril podía ser él, la culpa era mía, era de la mujer. Resulta de que al ser atribuida solo a la mujer y no al hombre, tanto él como la sociedad podían despreciarla o repudiarla. Entonces, ¿Rebeca vivía una situación fácil? Ahora entendemos a Sara, ¿cierto? Y Abraham, su nombre significaba padre de muchos, y no tenía ni uno. Sara, a su vejez, Dios le llevó a su hijo. Ahora, Isaac y Rebeca. Y Rebeca tiene esta misma prueba dada por Dios, ¿cierto? ¿Era una situación fácil para ella? No, ¿cierto? Para él tampoco, ¿cierto? Algo que me lleva a pensar, ¿cierto? Esta pareja no se quedó en su lamento ni en su prueba, ¿cierto? Ellos no dijeron, bueno, y ahora no vamos a poder tener, ¿cierto? Y algo que no está en la Biblia, pero lo creo y lo pienso y lo imagino que puede ser así.
Isaac le diría, a ver, yo te voy a contar una historia. Yo tengo un medio hermano que él no apareció de la nada, ¿cierto? Mi papá, por hacerle caso a mi mamá, ¿cierto?, se metió con la sierva que se llamaba Agar. Y de allí tengo un medio hermano que se llama Ismael. Y eso hubo un problema grande, ¿cierto? A ellas dos les tocó separarse. Yo creo que Isaac diría, mi papá, lo pensaría él. Luego, con el tiempo vamos a ver a Isaac. No hoy, pero Isaac era un hombre que meditaba mucho en la palabra de nuestro Señor. Era un hombre de un carácter tranquilo, no era el carácter de Rebeca. Pero este hombre hizo lo más importante que pudo hacer, orar al Señor. Este hombre, yo creo que le diría, mira, mi papá y mi mamá tuvieron graves problemas por no esperar en Dios. Yo no voy a hacer lo mismo. Vamos a clamar a Dios. De mí vendrá y continuará una nación grande. Pues vamos a esperar en Dios, pero lo primero que vamos a hacer es orar. ¿Cuántos años oraron? Vamos todas al versículo 26. Después de que salió su hermano, sí, que era Jacob, trabada la mano en el cañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Cuántos años oraron? 20 años. 20 años, mis amadas hermanas. Así que, mis queridas señoritas, dentro de su mente puede que ustedes digan, ¿saben qué? Yo no quiero tener hijos. Si es tu decisión, te invito a que clames a Dios, a ver si tendrías el mismo valor y el mismo carácter de orar a Dios y decirle, no me des hijos. Conociendo la situación de estas mujeres en el Antiguo Testamento, para ellas, cuando un hijo llegaba a su matrimonio, era la fidelidad de Dios a sus vidas. Eso era. Para ellas, cuando ellas los tenían, decían, la fidelidad de Dios viene conmigo. Pero al no tenerlos, era una vergüenza y era un castigo. Mis amadas hermanas, hoy ustedes, las señoritas, las más grandecitas, ¿cierto? Tenemos y pensamos y decimos, ¡ay, qué pereza tener hijos! Y yo no quiero cambiar pañales, y yo quiero vivir y quiero sí casarme con un hombre creyente, pero yo quiero hacer, pero no en mi mentalidad, los hijos. Mi amada hermana, la invito a que si tienes un carácter valiente, órale a Dios por esa petición. Pero sé que el Señor te va a responder así, porque eso es una vergüenza. Mis amadas hermanas, Dios les ha dado a muchas el privilegio de ser madres, y es la fidelidad de Dios en sus vidas, ¿cierto? Cuando el Señor Dios nos dice, a algunas, en mi caso, no, mis amadas hermanas, debemos pasar por otro proceso diferente al de ustedes, ¿cierto? Pero ¿sabes qué podemos hacer? Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un pasaje que me encanta y por tiempo solamente lo voy a leer yo. Habacuc, para aquellas que de pronto dicen, oye, yo no puedo tener hijos, tal vez paso lo mismo que tú. Habacuc 3:17, dice así, perdón. Dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice Habacuc, de este profeta, versículo 18, dice, con todo yo, fuerte mis hermanas, con todo en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis amadas hermanas, ¿se pasa por un proceso difícil? Sí, pero este pasaje me encanta porque dice, con todo yo me alegraré. Aunque no haya, aunque no vengan, ¿cierto? No haya fruto, no haya higos. Este pasaje dice, aunque no, ¿cierto? Y si el Señor Dios ha dicho en tu vida, aunque no, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque esa es su voluntad de Dios para mí, no mi voluntad, ¿cierto? Ahora, ya para terminar, segunda prueba que viene a sus vidas. Vamos a leerla en el versículo 22.
Ya Rebeca, ella concibió, ¿cierto? Estaba embarazada, versículo 22. ¿Y los hijos qué hacían? Luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Si vio, ella dijo, me hubiera quedado mejor. Digo, ay, Señor. Dice ella, ¿para qué vivo yo? ¿Cierto? Y tal vez esta es otra segunda prueba, ¿cierto? Que viene a la vida, especialmente de ella. Sus hijos luchaban aquí dentro del vientre. Ustedes tuvieron uno, no sé si tuvieron gemelos, pero el tener a un chiquitín allí, se siente cómo se mueve cuando dicen que patea, que ustedes se acuestan. Ahora imagínate dos peleando en tu vientre. ¡Ay, Señor! Con razón ella diría, ¿para qué vivo yo? ¿Cierto? Pero quisiera contarles o preguntarles, a veces hay problemas, ¿cierto? Con los hijos, ¿cierto? Y ella tuvo problemas aquí desde en su vientre. Mis amadas hermanas, aquí dice, ¿para qué vivo yo? ¿Cierto? Ella dijo, hay esta situación, ni siquiera yo la comprendo. Y no sé ustedes, ahora, ustedes siendo madres, ¿cierto? Hay problemas con sus hijos, ¿cierto? A veces hay disputas entre sus mismos hijos que duelen, ¿cierto? Ustedes como madres. A veces ya no se sabe cómo educarlos ni cómo criarlos en las edades. Si son pequeñitos, los educo así. Si son adolescentes así, ya no le puedo hablar, ya no le puedo decir. Si son más grandes, ya no quiere que le diga que ni le... Y dicen, ¿y cómo hago? Problemas con ellos, ¿cierto? Cuando ellos toman malas decisiones, ¿cierto? Cuando ustedes dicen, ay, Señor, pero le dije, y le he dicho, y ya no sé qué más hacer, ¿cierto? Esta mujer dijo, ¿para qué vivo yo? Cuando los hijos son rebeldes al evangelio, ustedes como mamás, creo que es una carga de muchas de ustedes, ¿cierto? Que sus hijos no quieren saber de nada del Señor. Y esta mujer dice, ¿para qué vivo yo? Y de pronto ustedes la entenderán un poquito más que yo. Y cuando hay circunstancias en las vidas de sus hijos por temas de salud, por temas de trato, por temas de tantas cosas, circunstancias con sus hijos, que sus hijos se enferman, que no sé qué hacer, cuando ya la situación se sale de control y solamente dependes de Dios y no está en tus manos. Dice allí, ella dice, ¿para qué vivo yo? Y no sé si de pronto ahora tú estés pasando por esa situación, ¿cierto? No sé qué hacer con él, con ella. ¿Cómo hago, Señor? Esta situación tan difícil, esta situación en la que él no quiere huir, no quiere hablar, no quiere hacer, no quiere, y ahora ya más grande, ni quiere que entre, ni que lo salude, ni que le diga cómo estás y qué planes tienes. Tantas situaciones que envuelven la maternidad en el tema de la crianza de los hijos. Y llegan situaciones en la vida en donde tú preguntas, se puede llegar como Rebeca a decir, ¿para qué vivo yo? Y a veces como madres puedes llegar a sentirte frustrada, ¿cierto? A decir, no hice las cosas bien o no las estoy haciendo bien, Señor, ¿qué hago? Ella hizo la mejor solución. Dice allí, y fue a consultar a su vecina. A Jehová, ¿cierto? Ella fue a consultar a Jehová. Mis amadas hermanas, a veces vienen estas situaciones tan difíciles a la vida de ustedes como madres. Pero, siga mi hermanita, tranquila. No te afanes. Dice que ella fue a consultar a nuestro Señor. Y tal vez no sé si como madre, ¿cierto? O aún como señorita, como joven, pasas por una situación en la que tú dices, no sé ni siquiera qué hacer. Y tal vez llegas al punto en el que dices, ¿para qué vivo yo? Ya no quiero ni aún seguir. Y hoy yo te invito, donde dice, ella fue a consultar a Jehová, a nuestro Señor. Hay situaciones que duelen en sus corazones como mamás, sí, y solamente creo que cada una de ustedes las conoce. Mis amadas hermanas, hemos visto tres virtudes en la vida de Rebeca: un corazón valiente en integridad, un corazón valiente en sujeción y un corazón valiente en la oración. En la oración. Y en la oración perseverante. En la oración perseverante, ella duró 20 años orando por su hijo. Y ella también fue a consultar al Señor en medio de cuando habían problemas con sus hijos. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás tú en estas tres áreas, cierto? En la integridad, en la sujeción y en la oración. ¿Tienes un corazón valiente como el de ella en estas áreas de tu vida? Pero antes quisiera hablarte a ti, que nos visitas por primera vez, que no conoces del Señor. Este hermoso pasaje de la Biblia nos muestra un ejemplo de la obra de Cristo en la cruz. Abraham como el Dios Padre, aquel que planificó esto.
Este criado casi hace la labor como del Espíritu Santo. Fue a convencer casi a Rebeca, oye, vamos, hay alguien que te espera. Fue y habló, fue y la convenció, fue y le dijo, mira, hay alguien que te espera. E Isaac, como nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Quiero que por un momento volvamos al capítulo 24 y al versículo 63. Rápidamente dice, Génesis 24, 63 y 64 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí que venían camellos. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Y dice el versículo 65, porque había preguntado el criado, ¿quién es este varón que viene por el campo? Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. No vamos a hablar del velo, pero vamos a hablar de algo importante rápidamente. Esta mujer, Isaac, la estaba esperando allí, ¿cierto? Él, bueno, se vieron fijamente, miraron sus ojos a lo lejos, ¿cierto? Pero es como nosotras hoy como iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos está esperando y algún día iremos a ver a nuestro novio cara a cara. Un ejemplo de la obra de Cristo. Abraham como Dios Padre, el criado como la obra del Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado, también nos sella, nos da regalos, ¿cierto? Como lo hizo con Rebeca. Y por último, Isaac como Jesucristo esperando a su novia. Te invito a que si tú no conoces de nuestro Señor Jesucristo, varias hermanas estamos aquí para poder darte ese hermoso mensaje de salvación. Y por último, mis amadas hermanas, como creyentes, ¿cómo está nuestro corazón? Tenemos un corazón valiente como el de ella para enfrentar un mundo, ¿cierto?, en donde la integridad, la sujeción y la oración están como menos. Hoy Dios nos invita a que tengamos una vida íntegra, ¿cierto? En esos aspectos que vimos, física, interna, nuestro trato, nuestra diligencia para con otros, nuestra sujeción. ¿Cómo estamos en sujeción? A nuestros padres. ¿Cómo está su sujeción? Usted, mujer adulta, ante nuestro Dios. Nos estamos sujetando ante nuestro Dios bajo la palabra. Y por último, un corazón valiente en una oración. No es solamente una oración en la que oramos cada día, pero Rebeca nos enseñó, e Isaac, a una oración perseverante. 20 años, no fue una oración fácil, ¿cierto? Pero 20 años nos enseñaron a que debemos orar. Y mis amadas hermanas madres que hoy pasan de pronto por situaciones difíciles con sus hijos, no dejen de orar, nunca, y perseveren en la oración. El Señor Dios dará su recompensa a su hora y a su tiempo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, también por esta